La mejor amiga y el pastor, la traición que desangró a un diácono. En la devota comunidad de Rome, Georgia, dos familias ejemplares compartían cenas, plegarias y una amistad inquebrantable. Hasta que una madrugada de julio, el esposo de una de ellas fue acuchillado hasta la muerte. La investigación destapó no solo un adulterio, sino una traición tan profunda que hizo que el caso pasara de un crimen pasional a una farsa macabra urdida entre el púlpito y la sala de estar. Esta es la historia de cómo la mejor amiga y el pastor de jóvenes conspiraron para matar al esposo, desgarrando el tejido de una comunidad que creía en la santidad de sus lazos. Advertencia: el siguiente contenido es un documental sonoro que recrea un caso criminal real. Incluye descripciones de violencia doméstica extrema, infidelidad, manipulación emocional profunda y la planificación de un asesinato. Las relaciones descritas involucran traiciones a vínculos de amistad y fe. Se recomienda discreción a un público adulto. Comencemos. En Rome, Georgia, donde la vida gira en torno a la iglesia y la familia, la amistad entre los Reynolds y los Harper era un testimonio viviente de los valores de la comunidad. Sad Reynolds, diácono y consejero matrimonial de la Iglesia Bautista de Hollywood, y su esposa Michelle, eran inseparables de Richard Scott Harper, el carismático ministro de jóvenes de la misma congregación, y su esposa, Paige. Los cuatro eran el epítome de la pareja cristiana comprometida. Compartían comidas, salidas familiares y oraciones. Paige Harper consideraba a Michelle su mejor y más cercana amiga, una confidente en quien depositaba toda su confianza. Los hijos de ambas familias jugaban juntos. Desde afuera, era la imagen perfecta de hermandad en Cristo. Pero bajo la superficie de esa camaradería idílica se gestaba una traición que envenenaba cada encuentro, cada sonrisa compartida. Michelle Reynolds y Richard Scott Harper, el hombre que predicaba la pureza a los adolescentes y cuyo mejor amigo era Sad, habían iniciado una relación adúltera. Mientras sus cónyuges creían en la solidez de su amistad, ellos convertían esa confianza en una cortina de humo perfecta. El vínculo entre las familias les proporcionaba un pretexto constante para estar en contacto, para encontrarse a solas. Cada reunión familiar, cada actividad de la iglesia, se volvió un escenario para su engaño, una burla cruel ejecutada frente a Sad y Paige, quienes permanecían en la más absoluta ignorancia. Lo que comenzó como un riesgo prohibido se transformó, en la oscuridad de su secreto compartido, en algo más siniestro. La presencia de Sad, el esposo fiel, el amigo leal y el diácono respetado, dejó de ser un simple obstáculo. En la narrativa privada que Michelle y Scott construyeron, Sad se convirtió en la barrera que se interponía entre ellos y la vida juntos que anhelaban. La idea del asesinato, inimaginable al principio, fue siendo alimentada en sus encuentros clandestinos. Hablaban de ello, lo planeaban, usando la intimidad de su adulterio para normalizar lo abyecto. Mientras tanto, en público, Michelle seguía siendo la devota esposa de Sad y la mejor amiga de Paige, y Scott, el pastor familiar y compañero de Sad. La madrugada del 5 de julio de 2004 rompió la farsa con brutalidad. Sad Reynolds, en su rutina impecable, llegó al estacionamiento del centro de distribución de Frito-Lay donde trabajaba como gerente. Allí, en la penumbra, fue emboscado y apuñalado múltiples veces. El ataque fue tan personal y violento que dejó claro desde el principio que no se trataba de un robo fallido. Era un mensaje de odio plasmado en metal. La conmoción paralizó a la comunidad. Paige Harper, destrozada, corrió a consolar a su mejor amiga, Michelle, en su pérdida. La congregación entera se movilizó para apoyar a la viuda y condenar el acto de un mal aparentemente ajeno. Michelle, maestra de la duplicidad, se sumergió en el papel de la viuda desolada, aceptando el abrazo de Paige y de todos aquellos a quienes estaba traicionando. Pero los detectives, al examinar la vida intachable de Sad, se toparon con un muro. No tenía enemigos. A menos que los enemigos estuvieran donde nadie los buscaría. La investigación, metódica, comenzó a seguir un rastro frío, el de las comunicaciones. Y ese rastro llevó, inexorablemente, a Richard Scott Harper. El patrón de llamadas y mensajes con Michelle Reynolds era abrumador, constante y secreto.
Cuando los investigadores presionaron al ministro de Jóvenes, la fachada del hombre de fe se agrietó bajo el peso de la evidencia y el temor a la pena de muerte. En 2008, Harper optó por salvarse a sí mismo. Se declaró culpable del asesinato material de Thad Reynolds y aceptó una cadena perpetua sin libertad condicional. Su confesión, sin embargo, fue una daga retorcida. No solo admitió haber matado a Thad, sino que reveló la conspiración en toda su crudeza. Declaró que Meshaw no solo lo sabía, sino que lo había instigado y planificado con él. Describió cómo la relación adúltera, forjada en la traición a sus respectivas familias y a la amistad que los unía, había derivado en un pacto homicida. Paige Harper, la esposa que creía tener un matrimonio sólido y una amistad verdadera, descubrió de la manera más brutal y pública que su esposo y su mejor amiga habían orquestado el asesinato del hombre que era como un hermano para ellos. La confesión de Harper cambió todo. Michelle Reynolds fue arrestada y acusada formalmente de asesinato. La viuda consolada se transformó en la instigadora del crimen. La comunidad, y especialmente Paige Harper, tuvieron que enfrentar una verdad monstruosa: la traición no había sido solo conyugal, sino también amistosa y espiritual. El ministro que bautizaba a sus hijos y la amiga en quien confiaban los secretos más íntimos eran, en realidad, socios en un asesinato premeditado. Michelle se enfrentaba ahora a un juicio por asesinato capital en Georgia, con la pena de muerte como sombra real. La fiscalía tenía un testigo de cargo irrefutable, el asesino material, Richard Scar Harper, ya condenado a perpetua. La defensa de Meshaw se preparaba para una batalla titánica, tratando de desacreditar a un cómplice que ya no tenía nada que perder. Entretanto, el dolor de Paige Harper y la familia de Thad se mezclaba con una rabia indescriptible. Las negociaciones entre fiscalía y defensa se volvieron febriles en los pasillos del juzgado, con la vida de Meshaw en la balanza y la justicia para Thad como un ideal cada vez más esquivo. Todo se definía en ese precipicio legal, donde un acuerdo podía evitar un juicio mediático desgarrador, pero también podría parecer, para muchos, un último insulto a la memoria del diácono asesinado. El acuerdo llegó en 2010, como un golpe seco que selló el caso pero no cerró las heridas. Michelle Reynolds, ante la perspectiva de un juicio que podría enviarla al corredor de la muerte, aceptó declararse culpable de homicidio voluntario. No era una admisión de un crimen pasional en un arrebato, sino la aceptación legal de haber causado intencionalmente la muerte de su esposo como parte de una conspiración. A cambio, la fiscalía retiró los cargos de asesinato capital. La sentencia fue de 20 años de prisión. Richard Scar Harper, el ministro de Jóvenes y amante de Meshaw, ya llevaba 2 años cumpliendo su cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, una sentencia que sellaba su destino de por vida entre rejas. El día de la sentencia de Meshaw fue la antítesis de aquellos encuentros familiares llenos de aparente cordialidad. Esta vez, Paige Harper no estaba allí para consolar a su mejor amiga. Estaba allí, quizás por primera vez, para ver de frente a la mujer que había destruido su vida con una doble traición, la de su amistad y la de su matrimonio. En la sala, la familia de Thad Reynolds tomó la palabra. Hablaron del hombre íntegro, del amigo leal, del padre y esposo que fue brutalmente arrebatado por la persona que había jurado amarlo. Su dolor estaba mezclado con una rabia pura hacia Meshaw, a quien acusaron de haber actuado con una crueldad y una hipocresía insondables. Pero un dolor distinto, tal vez más complejo y solitario, cargaba a Paige. Su mundo se había derrumbado 2 veces, primero, con el asesinato de un amigo querido, segundo, y más devastador, con el descubrimiento de que su esposo y su mejor amiga eran los autores intelectuales de ese mal. La familia que creía tener, la amistad en la que confiaba, todo había sido una elaborada mentira que terminó en sangre. Michelle, por su parte, pronunció un escueto discurso de remordimiento. Sus palabras, carentes de la emotividad desgarradora que exhibían las víctimas, resonaron como un trámite más dentro de un cálculo legal. Pidió perdón, pero para muchos, especialmente para Paige y la familia de Thad, ese perdón llegaba demasiado tarde y nacía de la conveniencia, no del genuino arrepentimiento. El juez dictó la sentencia acordada, 20 años. Michelle Reynolds fue esposada y llevada a prisión, un epílogo pálido comparado con la perpetua que cumplía su cómplice, Scar Harper,
quien desde su celda se había convertido en el testigo clave que la hundió. El caso, sin embargo, dejó una estela de devastación que las sentencias no pudieron borrar. La Iglesia Bautista de Hollywood se sumió en una crisis de identidad y confianza. ¿Cómo una congregación podía seguir funcionando cuando uno de sus ministros estaba en prisión de por vida por asesinato y un diácono había sido víctima de su propia esposa? La fe de muchos se quebró. La hipocresía expuesta era demasiado flagrante. Paige Harper y sus hijos, así como la familia de Saad, tuvieron que reconstruir sus vidas desde las ruinas de una traición que fue noticia nacional. Programas como Deadline, NBC y Snap convirtieron la tragedia en un fenómeno mediático, analizando cada detalle del triángulo amoroso mortal, pero para los involucrados no era un entretenimiento macabro, sino la crónica de sus vidas destrozadas. En las prisiones de Georgia, los destinos de los culpables siguieron caminos separados. Richard Scott Harper, el ministro convertido en asesino a sangre fría, se desvaneció en el anonimato del sistema de máxima seguridad, su vida útil reducida a un número de recluso y a la sombra de su crimen. Michelle Reynolds, por su parte, cumplió su condena enfrentando no solo el castigo legal, sino el desprecio de una sociedad que vio en su actuar la máxima expresión de la deslealtad. Su liberación, tras cumplir los 20 años, no significó redención, sino el inicio de una nueva vida bajo el estigma perpetuo de su infamia. El caso de Thad Reynolds dejó una lección imborrable en la comunidad de Rome y más allá, que el mal más peligroso no siempre llega de fuera. A veces se incuba en los espacios más sagrados, alimentado por la lujuria, el egoísmo y una capacidad infinita para mentir. Se viste con la ropa de la piedad y se esconde detrás de la máscara de la amistad. La historia de la mejor amiga y el ministro que conspiraron para matar al diácono es un recordatorio escalofriante de que las traiciones más profundas a menudo se dan la mano con una sonrisa. Y que los cimientos más aparentemente sólidos pueden estar podridos por dentro. Es un relato que, más allá del sensacionalismo, nos obliga a confrontar los abismos que puede esconder el corazón humano, incluso, o especialmente, cuando reza en voz alta. Cierre del documental. Este documental, La mejor amiga y el ministro, ha sido una producción de Crónicas de la Otra Realidad. Si este tipo de investigaciones profundas, que van más allá del titular sensacionalista para adentrarse en las complejidades del crimen y la traición, te ha impactado, tu apoyo es crucial para que sigamos creando. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos documentales. Dale like a este video, ese simple gesto nos ayuda a llegar a más personas y a seguir investigando casos que merecen ser contados con rigor y profundidad. ¿Qué otras historias ocultas tras las fachadas de normalidad te gustaría que investigáramos? Déjanos tus sugerencias en los comentarios. Comparte este documental con quien creas que debe verlo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión a la sombra. Hasta la próxima crónica.